Hola, bienvenidos a todos al primer video de miembro inferior del Laboratorio de Preparados Especiales. Mi nombre es Bárbara Fantini y hoy vamos a hablar sobre la región de la cadera. El miembro inferior, a su vez, va a estar dividido en 6 segmentos que van a ser cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. En este video vamos a estudiar el segmento de la cadera. Empecemos con la pelvis ósea. La pelvis ósea está conformada por la unión de 4 huesos, que serían los coxales, derecho e izquierdo, el sacro y el coxis. Vale aclarar que solamente el coxal forma parte de la cintura pélvica. La cintura pélvica, a su vez, va a ser homóloga a la cintura escapular, o sea que va a unir el esqueleto apendicular al esqueleto axial. También hay que recordar que el coxal es formado por la unión de 3 huesos, el pubis, el ilion y el isquion. Hablemos del coxal. Acá tenemos un coxal con su vista lateral, donde vamos a señalar en rojo el pubis, en azul el isquion y en amarillo el ilion. Para ponerlo en posición anatómica, tenemos que llevar el cuerpo del pubis hacia anterior, inferior y medial, la carilla articular con el sacro hacia posterior y medial, la cresta ilíaca hacia superior y anterior y el acetábulo hacia lateral, porque es donde va a articular la cabeza del fémur. Es importante que sepan todos los accidentes óseos y también las inserciones musculares. Acá tenemos el sacro y el coxis en una vista posterior y sepan describirlos, pero no vamos a hablar tanto de ellos en este video porque ya hablamos en dorso. Ahora, con un atlas en la mano, vamos a empezar a hablar de las articulaciones de la pelvis ósea. La primera articulación va a ser la articulación sacroiliaca. Va a tener como superficies articulares las alas del sacro y la carilla articular del coxal. Es una articulación de tipo sinovial o diartrosis de género plana. Va a poseer medios de unión como cápsula articular y ligamentos. Los ligamentos principales de esta articulación van a ser los ligamentos sacroiliacos anterior y posterior, los ligamentos interóseos, el ligamento iliolumbar, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, que llevan los nombres de donde se insertan. La próxima articulación de la que vamos a hablar es la sínfisis pubiana. Sus superficies articulares van a ser el pubis derecho y el pubis izquierdo. Esta articulación es de tipo anfiartrosis y de género atípica o diartroanfiartrosis. Como medio de unión va a poseer un fibrocartílago, disco interpubiano, ligamentos periféricos que van a ser ligamentos anterior y posterior del pubis, el ligamento superior e inferior del pubis. Seguimos con la pelvis ósea. La pelvis ósea, como pueden ver en la figura, va a poseer la morfología de una pirámide donde la base es superior y el vértice es truncado hacia inferior. Esta pelvis ósea posee a su vez 2 estrechos, un estrecho superior y un estrecho inferior. El estrecho superior es el cual delimita la pelvis en una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. Hablamos del estrecho superior, que es el que delimita la pelvis mayor de la pelvis menor. Acuérdense que en la pelvis mayor van a descansar los órganos intraabdominales y en la pelvis menor van a descansar los órganos intrapélvicos, y es por eso que decimos que es la pelvis verdadera. Vamos a los límites del estrecho superior. Hacia posterior vamos a tener el promontorio, que va a ser el ángulo entre L5 y S1 y las alas del sacro. Hacia lateral, la línea arqueada, el pecten del pubis y la cresta púbica. Hacia anterior, a su vez, vamos a tener el borde superior de la sínfisis del pubis. Acá podemos ver todos los límites marcados de diferentes colores en una vista superior. Ahora el estrecho inferior.
el estrecho inferior a su vez va a poseer otros límites, que van a ser hacia posterior, el vértice del coxis, hacia lateral, el borde inferior de los ligamentos sacrotuberosos y las ramas isquiopubianas, y hacia anterior, el borde inferior de la sínfisis del pubis. Acá en la figura pueden ver todos los límites demarcados en la línea verde en una vista inferior. Hablemos un ratito sobre las diferencias de la pelvis ósea femenina y la pelvis ósea masculina. Bueno, la pelvis ósea femenina va a ser delgada y ligera, su agujero obturador y su estrecho superior van a poseer una forma ovalada y su ángulo subpúbico va a ser mayor a 80 grados. Ya la pelvis masculina va a ser gruesa y pesada, su agujero obturador va a ser redondeado, su estrecho superior va a poseer una forma de corazón o de triángulo y su ángulo subpúbico va a ser menor a 70 grados. Las diferencias entre los ángulos subpúbicos se da porque la mujer tiene la capacidad de dar a luz. Es importante también hablar de pelvimetría. ¿Qué es la pelvimetría? La pelvimetría es la medición clínica de los diámetros pélvicos. Tiene gran importancia en la obstetricia. Vamos a empezar con los diámetros del estrecho superior. Este es importante porque la cabeza fetal debe atravesar el estrecho superior en el curso del parto. Empecemos con el diámetro transverso máximo. Este diámetro puede alcanzar por término medio 13,5 centímetros. Este va a medir la mayor distancia entre las crestas pectíneas. Suele presentar también una intersección con el conjugado obstétrico pasando entre sus 2 tercios anteriores y su tercio posterior. En azul vamos a presentar los diámetros oblicuos. Van a medir aproximadamente 12 centímetros y van desde la articulación sacroilíaca hasta la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Se considera que el lado izquierdo tiene mayor longitud que el lado derecho. O sea, el derecho podría llegar hasta 12,5 centímetros, ya el izquierdo hasta 12,75. Es importante esta diferencia porque la cabeza del bebé, o mejor del feto, debe estar en el lado izquierdo en el transcurso del parto. Ya en lila vamos a tener el diámetro anteroposterior o conjugado anatómico. Este va a ir desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis y mide aproximadamente 11 centímetros. Estos 3 diámetros son diámetros anatómicos. Todavía con los diámetros del estrecho superior vamos a tener en verde el conjugado verdadero obstétrico o promonto púbico, como decían antiguamente. Va a medir aproximadamente 10,5 centímetros. Este va a ser el diámetro más estrecho por donde va a tener que pasar la cabeza fetal. Va desde el promontorio hasta la cara posterior de la sínfisis del pubis. En rojo vamos a tener el diámetro transverso. Va a medir aproximadamente 12,5 centímetros y va desde la línea arqueada hacia la otra, en la relación equidistante entre la sínfisis del pubis y el promontorio. O sea, en el espacio que hay entre la sínfisis del pubis y el promontorio, este va a pasar exactamente en el medio. Seguimos con los diámetros del estrecho inferior. Acá tenemos una pelvis en una vista inferior y vamos a marcar los diámetros. En rosa tenemos el diámetro anteroposterior o coxis subpubiano, que va a medir aproximadamente 9 centímetros en el estado estático y va a ir desde el vértice del coxis hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. Este se puede agrandar considerablemente, llegando hasta 11 centímetros. En azul vamos a tener el diámetro oblicuo máximo, que va a medir aproximadamente 11 centímetros.
este va desde el centro del ligamento sacrotuberoso hasta el centro de la rama isquiopubiana del lado opuesto. Igual que el otro diámetro oblicuo, este va a ser dos, uno derecho y uno izquierdo. Ya en verde vamos a marcar el diámetro transverso o biisquiático, que va a medir aproximadamente 12,5 centímetros y va desde una tuberosidad isquiática hacia la otra. Es importante decir que estos diámetros son los diámetros obstétricos, o sea, son los que tienen mayor valor en la obstetricia. Ahora que terminamos de hablar de pelvis, vamos a hablar de una articulación muy importante de la cadera, que es la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral tiene dos superficies de contacto, el coxal y el fémur. Del coxal va a articular su superficie semilunar, que está adentro del acetábulo, y el fémur 2/3 de la superficie esférica de su cabeza. Esta articulación es de tipo sinovial o diartrosis de género esferoidea. Uniendo los dos extremos de la superficie semilunar encontramos el ligamento transverso del acetábulo. Como medio de adaptación vamos a tener el rodete acetabular o también conocido como labrum. Los medios de unión son la cápsula articular y los ligamentos pasivos. Ahí tenemos que hacer una observación. Los ligamentos pasivos están divididos en ligamentos extracapsulares y intracapsulares. Hablamos primero de los ligamentos extracapsulares. Bueno, en la cara anterior de la articulación coxofemoral vamos a tener el ligamento iliofemoral, que va a poseer un fascículo superior y un fascículo inferior. Como su inserción proximal va a tener la espina ilíaca anteroinferior y su inserción distal en la línea intertrocantérica. También en la cara anterior vamos a tener el ligamento pubofemoral. Su inserción proximal va a ser en el pecten del pubis y su inserción distal en la línea intertrocantérica. Ya hacia posterior de esta articulación vamos a tener el ligamento isquiofemoral. Su inserción proximal va a estar en la tuberosidad isquiática y su inserción distal en la cara medial del trocante mayor. Bueno, estos son los principales ligamentos extracapsulares. Ahora los ligamentos intracapsular. Bueno, en verdad el ligamento intracapsular, que va a ser el ligamento redondo de la cabeza del fémur, que se va a insertar desde la cabeza del fémur hasta la fosa acetabular. Acuérdense, intracapsular no es lo mismo que intrasinovial. Está por adentro de la cápsula, pero no está adentro de la sinovial. Todavía sobre la articulación coxofemoral tenemos que hablar de su biomecánica. Sabemos que es una articulación simple porque posee dos superficies de contacto y también que es una articulación no compleja porque no posee menisco dividiendo la superficie articular. En relación a sus ejes de movimiento, va a ser una articulación multiaxial. En un eje lateral va a realizar el movimiento de flexión y extensión. En un eje anteroposterior va a realizar los movimientos de abducción y aducción. Vale aclarar que la sucesión de estos movimientos va a dar el movimiento de circunducción. También en un eje superior e inferior o longitudinal va a realizar el movimiento de rotación medial y también rotación lateral. Flexión y extensión. Bueno, para realizar el movimiento de flexión tenemos que aproximar la cara anterior del muslo hacia el abdomen. Y los principales músculos de este movimiento van a ser el músculo iliosoas y el músculo sartorio.
Ya para realizar el movimiento de extensión, tenemos que alejar la cara anterior del muslo del abdomen. O entonces podemos decir que tenemos que aproximar la cara posterior del muslo hacia el glúteo. Y el principal músculo de este movimiento va a ser el glúteo mayor. Abducción y aducción. Para realizar el movimiento de abducción, vamos a tener que alejar el muslo de la línea media. Y los principales músculos de este movimiento van a ser el tensor de la fascia lata, el músculo glúteo medio y el glúteo menor. Ya para realizar el movimiento de aducción, tenemos que acercar el muslo hacia la línea media. Y los músculos principales de estos movimientos son los músculos aductores, que van a ser el aductor corto, largo y el abductor mayor, y el músculo pectíneo. Rotación medial y lateral. Los principales músculos de la rotación medial van a ser el músculo glúteo medio y el glúteo menor. Ya para la rotación lateral vamos a tener los músculos pelvitrocantéricos, que vamos a hablar sobre estos en el próximo video, y el músculo iliosoas. Ahora vamos a explicar cómo se da la rotación medial y lateral. Aclarando cómo se da la rotación medial y la rotación lateral. La primera cosa a hacer es que tenemos que semiflexionar la pierna sobre el muslo. Cuando la tengamos flexionada y llevamos el muslo hacia medial y la pierna hacia lateral, estamos realizando una rotación medial. Ya cuando llevamos el muslo hacia lateral y la pierna hacia medial, estamos realizando una rotación lateral. Bueno chicos, terminamos por acá el primer video de miembro inferior, que fue la región de la cadera. Espero que les hayan gustado y acuérdense de siempre mirar el atlas, es muy importante. Y nos vemos en el próximo video de región glútea.